Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales por el curso de geometría para los chicos de tercero secundaria. El tema que vamos a ver es circunferencia. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan a otro punto fijo llamado centro. O sea, viene a ser un conjunto de puntos que tienen la misma distancia al punto fijo, que viene a ser el centro, donde O es el centro y el segmento OA y OB vienen a ser radio. Todo este conjunto de puntos que se ha mencionado acá viene a ser la circunferencia. Tener presente que de un punto de la circunferencia al punto fijo llamado centro, esas medidas van a ser el radio. Cualquier punto de la circunferencia al punto fijo viene a ser el radio. Líneas asociadas a una circunferencia. En la figura se observa una circunferencia del centro O. Tenemos la cuerda que va a ser MN. O sea, yo tengo un segmento que está dentro de una circunferencia. El segmento está formado por dos puntos que pertenecen a la circunferencia. Y ahora la línea o el segmento formado de dos puntos en una circunferencia, a eso llamamos nosotros cuerda. Tenemos la flecha. Si a dicha cuerda con el radio trazo perpendicularmente a la cuerda, chocando en un punto E que viene a ser punto medio de MN, el punto E hacia el punto F que es de la circunferencia, esa medida se le va a llamar flecha o sajito. Tenemos la recta tangente. Es aquella recta que al trazar a una circunferencia choca en un solo punto. Si choca en un solo punto, a esa recta llamamos L2, le vamos a llamar recta tangente. Tenemos la recta normal, es aquella recta que pasa por el centro y que choca perpendicularmente a una recta tangente, o sea, L3. A la recta L3 se le llama recta normal. Tenemos el diámetro. Es la unión de dos puntos por una línea recta que pasa por el centro. A eso vamos a llamar diámetro AB. La recta secante es aquella recta que cruza una circunferencia y le choca en dos puntos. Si choca en dos puntos, esa recta llamamos recta secante. También tenemos los arcos. Los arcos de una circunferencia vienen a ser la medida de grados que hay entre un punto y otro en una circunferencia. Por ejemplo, acá tengo el arco PB, también tengo el arco FN, también tendría el arco MA, etc. A eso vamos a llamar arco de circunferencia. Tenemos los teoremas fundamentales. Teorema número 1. Toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio trazado por el punto de tangente. Tengo una circunferencia donde tengo O que viene a ser el centro, una recta tangente y un punto. Recuerda que la circunferencia con la recta tangente chocan en un punto. A ese punto le vamos a llamar T, que viene a ser punto de tangencia. Si yo uno el centro de la circunferencia con el punto tangencia, me forman con la recta tangente un ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a decir que aquí OT es perpendicular a la recta L. O sea, OT va a ser perpendicular a la recta L. Tengo el teorema 2. La perpendicular trazada desde el centro de una circunferencia a una cuerda biseca esta. O sea, yo tengo una circunferencia y una cuerda B. Si yo de la circunferencia con el radio trazo una perpendicular a la cuerda, chocando a dicha cuerda en el punto P. Ese punto P va a ser punto medio de la cuerda B. O sea, quiere decir que de AP y PB van a tener la misma medida. Esto se cumple cuando el radio le choca perpendicularmente a la cuerda. Tener presente eso. Otra forma de poder ver esto, pero con los arcos, puedo observar que acá tengo mi circunferencia, mi cuerda AB, el centro O. Digo, trazo una perpendicular a la cuerda B, la cual divide en dos partes iguales. Y yo puedo decir que el arco formado por el punto M, que es a la circunferencia, el arco AM con el arco MB van a tener la misma medida. Tenemos el teorema 3. De una misma circunferencia de arcos congruentes le corresponde cuerdas congruentes. O sea, si yo tengo una circunferencia de la cual tengo dos cuerdas, cuerda B y la cuerda CD, y a su vez esas cuerdas tienen la misma medida. Yo voy a decir aquí que el arco formado por dichas cuerdas, en este caso el arco AB y el arco CD, van a ser iguales. Tener presente que eso se cumple cuando la medida de las cuerdas son iguales. Tenemos el teorema 4.
dos segmentos tangentes a una circunferencia trazados desde un punto exterior son congruentes. Si yo tengo una circunferencia y un punto exterior P, en la cual trazo rectas tangentes, la cual choca en un punto de tangencia A y el punto de tangencia B. Yo voy a decir que la medida de AP va a ser igual a la medida de PB. Entonces yo voy a decir que PA y PB son los segmentos tangentes y AP es igual a BP. O sea, AP va a ser la misma medida que BP. Tener presente que A y B van a ser puntos de tangencia. Del teorema anterior puedo mencionar que si yo tengo una circunferencia, rectas tangentes que chocan en un punto exterior P, y yo a su vez voy a trazar ese punto P, trazo con el centro un segmento. Yo voy a decir que el segmento OP va a dividir tanto al arco formado AB y al ángulo APB, lo divide en dos partes iguales. Por ejemplo, acá tengo que si O es centro, yo voy a decir que el arco AM va a ser igual al arco MB. Y también voy a decir que el ángulo APO va a ser igual al ángulo OPB. En otras palabras, OP va a ser bisectriz del ángulo APB. Tenemos el teorema 5. En una circunferencia, los arcos comprendidos entre rectas paralelas son congruentes. Tengo una circunferencia y acá tengo dos rectas secantes, L1 y L2. Si las rectas secantes L1 y L2 son paralelas, los arcos formados por dichas rectas, por ejemplo el arco AM y el arco PN, esos arcos van a tener la misma medida. Tenemos también el teorema de Poncelet. Esto se cumple cuando tengo una circunferencia dentro de un triángulo rectángulo. En este caso la circunferencia se llama circunferencia inscrita. Ahora, el teorema de Poncelet me dice que cuando yo tengo una circunferencia dentro de un triángulo rectángulo, se cumple la siguiente fórmula. Que la hipotenusa sumado con 2 veces radio, eso va a ser igual a la suma de los catetos. Eso me dice el teorema de Poncelet. Tenemos el teorema de Pitot. Si yo tengo un trapecio y a su vez dentro de dicho trapecio está una circunferencia, yo voy a decir que los lados opuestos o la suma de los lados opuestos van a ser igual a la suma de los otros lados opuestos. Se quiere decir que A más B va a ser igual a X más Y. Tener presente eso para mi teorema de Pitot, que es cuando tengo una circunferencia dentro de un trapecio. Y este teorema de Poncelet cuando tengo una circunferencia dentro de un triángulo rectángulo. Pues acá se va a hacer el desarrollo de ejercicios. De un total de 6 ejercicios, su respectiva tarea. 5 ejercicios que se va a desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcular PT, se me piden hallar la medida del lado PT, a esto le llamo X. Si PA, me dicen que PA vale 8, o sea, PA vale 8, acá le coloco 8. El radio de la circunferencia vale 5, desde este punto hasta un punto de la circunferencia vale 5. Me dicen que O es centro de la circunferencia y que T es punto de tangencia. Vamos a desarrollar y hallar el valor PT. Observo aquí, tengo el centro y el punto de tangencia. Yo cuando uno el centro con el punto de tangencia, más o menos así una línea desde el centro hasta el punto de tangencia, o sea, el radio que se coloca en esa posición, siempre choca con un ángulo de 90 grados. Del centro a un punto de tangencia siempre hay una línea que forma o que choca en forma perpendicularmente. Eso es por la propiedad de la circunferencia. Entonces, como este es el radio que vale 5, desde el centro al punto de tangencia también viene a ser radio, entonces esto también va a ser 5. Tener presente aquí que desde el centro al punto A, que es un punto de la circunferencia, también va a ser radio. Que eso vale también 5. Entonces del centro al punto A vale 5 y de A punto P vale 8. Entonces yo observo aquí que tengo un triángulo rectángulo.
Entonces yo digo aquí, del triángulo rectángulo OTP, voy a aplicar teorema de Pitágoras, donde tengo la hipotenusa, la medida del cateto y el cateto. La hipotenusa vale 5 más 8, 13. Todo eso elevado al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más el otro cateto que vale x, que va a ser al cuadrado. 3 al cuadrado, 169, y esto es igual a 5 al cuadrado, 25, más x al cuadrado. 25 pasa a restar y tendría 169 menos 25 es 144. Y esto va a ser igual a x al cuadrado. Entonces yo puedo saber el valor de x. X a qué va a ser igual. C2 pasa como raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 144. Eso va a ser igual a 12. Como a mí me piden hallar x, que viene a ser pt, ya tengo la respuesta. X vale 12. Entonces la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular x, o sea, de la figura me pide hallar x, si el punto T es punto de tangencia. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo, yo tengo mi triángulo ABC, que es un triángulo rectángulo. También observo que el triángulo ABT, este triangulito de acá, también es un triángulo rectángulo. Entonces, yo puedo saber la medida de este ángulo. Si este ángulo es 2x, recuerda que la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 90. Para sumar con este 90 sale a 180. La suma de todos los ángulos debe ser 90. Pero si yo trabajo en función de 2x, el ángulo de acá va a ser igual a 90 menos 2x. Porque 2x más 90 menos 2x sale 90. Ahora, lo que voy a hacer aquí es, acá tengo el centro y un punto de tangencia. Voy a unir ese centro con el punto de tangencia. Más o menos así. Y siempre choca del punto de tangencia al centro, siempre chocan en forma perpendicularmente. Si yo trazo el centro del punto de tangencia, choca en forma perpendicular. Entonces yo tendría acá un triángulo rectángulo OTC. Ahora, ten presente algo. Si este es 90 grados, esta medida de aquí también va a ser 90 grados. Pero yo tengo acá 90 menos 2x. Yo podría saber la medida de este ángulo, ¿no? Si todo es 90 grados y acá tengo 90 menos 2x, este angulito de acá va a ser 2x. Porque 90 menos 2x más 2x sale 90 grados. Ahora ten presente algo. De este punto O, del centro O al punto de tangencia es radio. Toda esa medida es radio. Y del centro al punto A, que es un punto en la semicircunferencia, también va a ser radio. Entonces voy a decir que este triángulo de aquí es un triángulo isósceles. Entonces yo voy a decir aquí el triángulo AOT, triángulo isósceles, donde AO va a ser igual a OT, que eso a su vez vale R. Si esto es un triángulo isósceles, yo puedo saber la medida de este ángulo. Si este es 2x, este ángulo también va a ser 2x, porque este es un triángulo isósceles. Ahora, si yo tengo dos ángulos internos, podría saber la medida del ángulo externo. La suma de dos ángulos internos te sale el ángulo externo opuesto. Si acá es 2x más 2x, este ángulo de aquí va a ser igual a 4x. Ahora sí, observe el triángulo de aquí. El triángulo OTC es un triángulo rectángulo, donde tengo la medida de sus ángulos internos, x y 4x. Entonces, yo digo aquí, del triángulo OTC, la suma de los ángulos internos debe ser igual a 90 grados. O sea, 4x más x debe ser igual a 90 grados. Sería 4x más x, eso debe ser igual a 90 grados. 4x más x, 5x, y eso debe ser igual a 90 grados. Ese 5 pasa a dividir, tendría que x va a ser igual a 90 entre 5, ese es igual a
18 grados. Entonces yo tengo el valor de X para el ejercicio número 2. La respuesta es 18. Ejercicio número 3. Me dice, en el gráfico, tengo el gráfico, me piden calcular PB. Piden hallar PB. A este le coloco X. Si me dicen que AB vale 7, BC vale 9 y AC vale 8. Entonces vamos a desarrollar eso. Me dan el dato que AB vale 7. Entonces yo tengo que AB va a valer 7. Me dicen que BC vale 9. O sea, todo esto va a valer 9. Y AC vale 8. O sea, AC, o sea, todo esto vale 8. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Observemos algo. Tengo el punto B, punto A y punto C que pertenecen a un triángulo. Y a su vez tengo una circunferencia que está dentro del triángulo ABC. Tener presente que el punto P, punto Q y punto R son puntos de tangencia. Hay una propiedad en la circunferencia que si yo tengo un punto externo y de ese punto externo trazo líneas tangentes a una circunferencia, donde el punto de tangencia P hay un punto de tangencia Q. La distancia de PB y BQ, o sea, el punto externo a sus puntos de tangencia, esas distancias van a ser iguales. O sea, yo voy a decir que PB va a ser igual a BQ. Es una propiedad de la circunferencia. Entonces yo voy a decir aquí que si PB vale X, BQ también va a valer X. Ahora, observamos que BC vale 9, es por dato. Pero si así es, hacia acá es X, esta medida va a ser 9 menos X. O sea, todo esto vale 9 menos X. Ahora, tener presente algo. Punto externo, rectas tangentes y puntos de tangencia a una circunferencia. Vamos a mencionar también la propiedad de la circunferencia. Tengo un punto externo y trazo rectas tangentes a una circunferencia, la distancia del punto externo a ese punto de tangencia va a ser la misma que este punto externo a este punto de tangencia. Entonces, estas distancias de aquí van a ser iguales. Si QC vale 9 menos X, la RC también va a valer 9 menos X. Ahora veamos aquí el lado AB. Si esta distancia es X, AP va a ser, recuerda que todo vale 7, esta distancia va a ser 7 menos X. O sea, AP va a ser 7 menos X. Y de nuevo la misma idea, punto externo a sus puntos de tangencia. Por definición, yo sé que esas medidas van a ser iguales. De AP vale 7 menos X. Entonces AR va a ser igual a 7 menos X. Ahora, ¿qué observen en el gráfico ahora? El lado AC vale 8, pero también está dividido en dos lados, que es uno AR y el otro es RC. Entonces yo voy a decir que del gráfico la medida del lado AC vale 8, pero a su vez está formado por la medida de dos lados, AR más RC, donde AR vale 7 menos X, más RC vale 9 menos X. Entonces acá vamos a desarrollar esto. Tengo que 8 va a ser igual 7 más 9, 16. Y menos X, menos 2X. Ese menos 2X lo mando al otro lado para que sea positivo. Y el 8 positivo pasa a restar. 16 menos 8 sería igual a 8. Entonces el valor de 2 pasaría al otro lado a dividir. Tendría que X va a ser igual a 8 entre 2. X es igual a 4. Y es lo que me piden. Me piden hallar PB. Entonces yo sé que la medida de PB va a ser igual a 4. Esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcula la longitud del radio. O sea, me piden hallar de la circunferencia, me piden hallar el radio R. Si la flecha correspondiente a B, o sea, hay una flecha correspondiente a la cuerda B, vale 1 y que AB vale 6. O sea, todo esto vale 6. Vamos a desarrollar esto. Para obtener la flecha, lo que yo voy a hacer es el radio de la circunferencia, voy a cruzarlo con la cuerda. Tener presente aquí
que AB va a ser la cuerda de la circunferencia. Con el radio voy a cruzar a la cuerda en forma perpendicular. Entonces yo choco a la cuerda. Con el radio y con la cuerda formo un ángulo de 90 grados que choque perpendicularmente. Donde este punto le voy a llamar M. Y este punto de acá le voy a llamar N. Del punto M, que es el punto de intersección entre el radio y la cuerda, hacia el punto N, que es el punto de la circunferencia, esta medida viene a ser la flecha, que corresponde a B. Entonces me dicen que esa medida vale 1. Entonces, eso vale 1. Entonces, ya tendría, recuerda que ON vendría a ser el radio. Tiene presente aquí que ON va a ser igual al radio. Ahora, como todo esto es radio y acá vale 1, esta medida acá, lo OM va a ser, si todo es R y esto es 1, Mn es 1, esta medida va a ser R menos 1. Entonces esto va a ser R menos 1. Ahora lo que yo voy a hacer aquí es del centro unir con el punto, con uno de los extremos de la cuerda B. Solo 1. ¿Por qué uní eso? Porque me ha formado un triángulo rectángulo. Mira, el triángulo OMB es un triángulo rectángulo. Ahora, yo cuando choco de forma perpendicular a una cuerda, con el radio choco en forma perpendicular, a la cuerda lo divide en dos partes iguales. Eso es por propiedad. Si el centro choca perpendicularmente a la cuerda, en ese punto divide a la cuerda en dos partes iguales. Recordar que AB vale 6 y como ha dividido en dos partes iguales, esta medida va a ser 3 y esta también va a ser 3. Tener presente que OB es el radio, va a ser R. Entonces, de este triángulo tengo la medida de un triángulo rectángulo, tengo la medida de la hipotenusa y la medida de los catetos. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo OMB, voy a aplicar el teorema de Pitágoras, donde tengo que R es la hipotenusa, R al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos, que R menos 1, elevado al cuadrado, más esta medida acá, MB, que es 3, elevado al cuadrado. Tener presente que OM aquí choca perpendicularmente a AB. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tendría que R al cuadrado va a ser igual a R menos 1 elevado al cuadrado. Acá aplico producto notable. Como tengo dos valores, es un binomio de diferencia elevado al cuadrado. Entonces sería el primero R al cuadrado menos la multiplicación de ambos por 2. Sería 2 veces R por 1, que es R. Más el segundo valor elevado al cuadrado. 1 al cuadrado simplemente es 1. Más 3 al cuadrado, eso es igual a 9. ¿Qué observo aquí? R al cuadrado y R al cuadrado. Si este lo paso a restar, sería R al cuadrado menos R al cuadrado, sería 0. Entonces lo elimino. Tendría que menos 2R, para que sea positivo, lo mando al otro lado. Si es negativo, ahora pasando al otro lado, ahora es positivo. 2R va a ser igual a 1 más 9, eso es igual a 10. Como a mí me piden hallar R, que es el radio, ya tengo la ecuación para hallar el radio. 2R igual a 10, donde 2 va a pasar a dividir. Tendría que R va a ser igual 10 entre 2, eso va a ser igual a 5 metros. Como me piden hallar el radio, ya tengo el radio de la circunferencia. Vale 5 metros. Esa es mi respuesta en la número. Ejercicio número 5. Me dice calcular R1 y R2 y me dan que CD es igual a AB más BC y que la medida del lado AD vale 24. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Me piden hallar la suma de R1, que es para esta circunferencia, y R2, que es para la otra circunferencia. Vamos a usar los datos. Me dicen que AD vale 24. AD me dicen que vale 24. Vamos a usar también el otro dato. A mí me dicen que CD, dicen que es igual a AB más BC. O sea, quiere decir que CD, este lado, es igual a la suma de AB con BC.
A B le pongo la medida, por ejemplo, A, que todo esto valga A. Y que BC también le coloco la medida B. Entonces, como yo sé que CD va a ser igual a la suma de AB más BC, o sea, AB más BC, entonces CD va a ser igual simplemente a A más B. Entonces, CD va a ser igual a A más B, o sea, toda esta medida va a ser. Entonces, una vez que ya tengo la medida de los lados, observo en la figura, observo que tengo un triángulo rectángulo y dentro del triángulo rectángulo hay una circunferencia. Acá también tengo un triángulo rectángulo y dentro de ese triángulo rectángulo hay una circunferencia. Entonces yo voy a estar pensando en el teorema de Poncelet. Entonces yo digo acá, del triángulo, vamos a trabajar con el triángulo ABC. Voy a aplicar el teorema de Poncelet. ¿Qué me dice el teorema de Poncelet? Que la suma de la hipotenusa más 2 veces el radio es igual a la suma de los catetos. En este caso no sé la medida de la hipotenusa, que es AC. Entonces voy a colocar una medida aquí. Por ejemplo, le voy a colocar M. Esta medida va a ser M. El lado AC va a ser M. Entonces, yo voy a hacer que por el teorema de Poncelet, la suma de la hipotenusa, que es AC, que vale M, más 2 veces el radio R2, eso va a ser igual a la suma de los catetos, AB más BC, que eso es igual a A más B. Ahora, a esto le voy a llamar ecuación número 1. Ahora vamos a trabajar con el triángulo rectángulo DAC. Yo digo acá, del triángulo rectángulo DAC. O sea, es triángulo rectángulo que está aquí. Observo que hay también triángulo rectángulo y una circunferencia dentro de ese triángulo rectángulo. Entonces voy a aplicar teorema de Poncelet, que me dice que la suma de la hipotenusa con 2 veces el radio, o sea, A más B más 2 veces el radio R1, va a ser igual a la suma de los catetos, o sea, AD más AC. Entonces eso va a ser igual a 24 más C. Entonces a esto le voy a llamar ecuación número 2. Ahora vamos a relacionar ecuación 1 y 2. Yo observo que en la ecuación 2 hay A más B, pero de la ecuación 1 observo que A más B vale M más 2 veces R. Entonces yo voy a decir aquí, de la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces voy a reemplazar el valor de la ecuación 1 en 2. Entonces yo tengo la ecuación 2 que vale A más B más 2 veces R1 es igual a 24 más C. Donde AB, ¿cuánto vale? AB vale M más 2 veces R2. Entonces acá sería M más 2 veces R2 más 2 veces R1. Esto va a ser igual a 24 más C. ¿Qué observo aquí? Mira, observamos que M están en ambos lados. M aquí y acá también hay un M y ambos con el mismo signo. Si lo pasaría a restar, sería M menos M 0. Entonces, como ambos 0, simplemente lo que voy a hacer es eliminar. Entonces me quedaría 2R2 más 2R1 igual a 24. Factorizo el 2, saco el 2 y me quedaría, entre paréntesis, me quedaría R2 más R1. Y esto va a ser igual a 24. Desarrollando esto, tendría que R1 más R2, ¿a qué va a ser igual? R1 más R2 o R2 más R1, es lo mismo. Este 2 que está multiplicando pasaría a dividir y tendría 24 entre 2 y eso va a ser igual a 12. Entonces a mí me piden hallar R1 más R2. Entonces R1 más R2 va a ser igual a 12. Entonces eso va a ser mi respuesta en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, en el gráfico calcule BE. O sea, me dan el gráfico, me piden calcular BE. O sea, a esto le coloco X. Bien, calcula eso. Observamos que tengo un rectángulo ABCD. Viene a ser un rectángulo. Recuerda que un rectángulo, los lados opuestos son iguales.
También observo que hay un triángulo rectángulo, mira, ECD es un triángulo rectángulo y hay una circunferencia dentro de ese triángulo rectángulo. También tengo un trapecio ABED, tengo un trapecio y dentro de ese trapecio también hay una circunferencia. Entonces yo puedo pensar aquí, teorema de Poncelet y aquí el teorema de Pitot. Entonces, lo que voy a hacer aquí es ubicar el lado o la medida del lado AB con CD, que es lo mismo. ¿De dónde voy a sacar esa medida? A partir de esta circunferencia que va de extremo a extremo. O sea, de este punto hasta este punto, que va a ser la misma medida que AB. Lo que voy a hacer es unir del centro al punto de tangencia, que le voy a llamar M. Entonces yo uno con ese punto de tangencia, recuerda que choca en forma perpendicular. Y la medida de O hasta M va a ser 3. Recuerda que eso viene a ser radio. De la misma forma voy a unir del punto O hasta un punto de tangencia N. Voy a unir ese punto y chocaría en forma perpendicular. Desde ese punto vale 3, también de este punto a N, que viene a ser radio, también vale 3. Entonces yo puedo decir que el cuadrilátero ABNM va a ser un rectángulo, donde MN va a ser igual a AB. O sea, MN va a ser igual a B. Pero MN, ¿cuánto vale? 3 más 3 es igual a 6. Entonces yo voy a decir que AB vale 6. Y como es lo mismo que el lado que está acá, CD, igual a B, porque es un rectángulo, esta medida también va a ser 6. Ahora, vamos a trabajar ahora con el triángulo ECD. Entonces yo digo acá, del triángulo ECD. Triángulo rectángulo, circunferencia adentro. Entonces vamos a aplicar teorema de Poncelet. Por el teorema de Poncelet, ¿qué me dice? Que la hipotenusa más 2 veces el radio es igual a la suma de los catetos. En este caso no sé cuánto, solamente sé que tengo la medida de un cateto. Me faltaría saber la medida del otro cateto. Entonces a esta medida yo le llamo A. Me faltaría la medida de la hipotenusa. A esa medida de la hipotenusa para dicho triángulo le voy a colocar M. Todo esto va a ser M. Entonces aplico ahora sí mi teorema. La hipotenusa que vale M más 2 veces el radio, que es 1, va a ser igual a la suma de los catetos, A más 6. Entonces yo tendría acá que M más 2 por 1, 2, igual a A más 6. Entonces yo voy a decir aquí que el valor de M a qué va a ser igual. Ese 2 pasaría a restar, sería 6 menos 2, 4. Entonces M va a ser igual a 4 más, A más 4. Entonces yo tengo el valor de M, que me va a servir para aplicar en mi trapecio ABED. Pero en el trapecio ABDE tengo que saber la medida de todos los lados. Ya sé la medida de AB, también sé la medida de BE, que es X, la medida de ED, que vale M, me faltaría saber AD. Entonces, la medida de AD, ¿cuánto sería? Recuerda que AD en un rectángulo es igual que BC, porque los lados opuestos son iguales. Si arriba BC vale X más A, AD va a ser también X más A. Entonces yo puedo aplicar el teorema de Pitot. Entonces acá digo, del trapecio ABED, o sea, de este trapecio de aquí. Teorema de Pitot. ¿Qué me dice el teorema de Pitot? Que la suma de los lados opuestos, en este caso X más A, se va a ser igual a la suma de los lados laterales. 6 más M. Pero yo observo que yo sé cuánto vale M. M cuánto vale A más 4. Entonces yo tendría aquí X más X, 2X. Más A, eso va a ser igual a 6 más M que vale A más 4. ¿Qué observo aquí? A en ambos lados está positivo y positivo. Si esta la pasaría a restar, sería A menos A, 0. Entonces, para ya no pasarlo, simplemente lo elimino, porque sé que esos valores van a salir 0. Entonces acá me quedaría 2X va a ser igual a 6 más 4.
10. Y ese 2 pasaría a dividir. Entonces tendría que x va a ser igual. 10 entre 2 es igual a 5 metros. Entonces ya tengo el valor de x para el ejercicio número 6. Vale 5. Esa es mi respuesta en la 6.